todos? Bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Bueno, esta es una ocasión como el Uroboro, es un círculo eterno de encuentros y reencuentros, despedidas de encuentros. Me reencuentro con mi buen amigo Luis Aguilera allá en la hermosa Ciudad de México, en México. Luis es un querido amigo, es médico, egresado de la Universidad Central de Venezuela con una extensísima trayectoria, sobre todo en esto que se conoce en psiquiatría como los trastornos somatomórficos, es decir, toda esa conexión mente-cuerpo, lo que antiguamente se llamaban enfermedades psicosomáticas, con formación en psiconeuroinmunología, esa integración entre el sistema neuroinmunológico y toda la correlación con las emociones. Y ha sido un hombre que ha sido un pionero. Luis ha sido un pionero en todo esto del cerebro y de entrenar el cerebro para tener mayores capacidades. Ha sido un visionario. Así que es un gusto y un honor tener a Luis en el programa. Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Félix, por incluirme en tu proyecto. Realmente me siento afortunado de estar aquí conversando contigo y sobre algo que me apasiona, ¿no? Y algo que transformó mi vida y ha transformado la vida de mucha gente con la cual me he relacionado. ¿Cómo inicia, Luis, cómo iniciaste tú ese viaje? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el giro que dio siendo un médico? Los médicos venimos de una formación muy científica, venimos de un background de pasar 6 años de carrera entre pasillos de hospitales y microscopios, etcétera, etcétera, etcétera. Y venimos como una formación bastante cuadrada, ¿no? Venimos con una formación Particularísimo. muy. ¿Qué hace que dieras el salto a buscar nuevas metodologías en todo esto de lo que es el trabajo con el cerebro? Bueno, el salto fue una experiencia personal. Mi hija estaba yo de residente en el Pérez de León y mi hija menor. Pérez de León es un eh, hospital en Caracas, Venezuela. Sí, y comenzó, la metimos como a año y medio, 2 años de vida, a natación y comenzó a hacer una sinusitis, después se convirtió en pansinusitis, entonces bueno, eso nos llevó a hacer un peregrinaje entre pediatras, alergólogos, entre Caracas, Valencia, Maracay, donde nos decían que había un pediatra especialista en el área, íbamos y nada que mejoraba, ¿no? Entonces, en una guardia comentando con un compañero me dice, bueno Luis, pero ¿por qué no la llevas a un homeópata? Y no vas a perder nada, ¿no? O sea, has hecho este tránsito por tantos especialistas buenos y no ha habido cambio, ¿por qué no intentas? Y yo, oye, ¿verdad, no? Entonces, yo en Caracas vivía en Los Palos Grandes y allí había un médico homeópata y la llevé. Bueno, y el cambio en una semana fue extraordinario, ¿no? Y yo así como que, ok. Después fui yo, después fue mi esposa con la parte homeopática y tomo la decisión de no hacer el posgrado en traumatología, que era lo que estaba haciendo en el País de León, una residencia asistencial, porque sentía que la parte quirúrgica me estresaba demasiado, ¿no? Y además veía a los especialistas, que su calidad de vida, yo no me veo así dentro de 20 años, ¿no? Mm. Y para mantener una calidad de vida, o sea, los veía estresados, hipertensos, etcétera. Y entonces digo, mira, yo como que no hago esto, ¿no? Entonces decido no concursar para posgrado ese año, a ver qué era lo que iba a hacer. Siempre me interesó la parte emocional, ¿no? Porque siempre cuando llegaba el paciente, incluso mi jefe de servicio, el doctor Ismael Argote, de traumatología allí, en un momento me dijo, oye Luis, tú te tomas mucho interés por la parte emocional y personal del paciente. Tú como que deberías ser más bien psiquiatra, ¿no? En algún Ajá. momento me lo comentó, ¿no? Y yo, ok, no sé. Pasa esto y me quedo así como que en el limbo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que esperar un año para volver a concursar, etcétera. En eso me entero que la Escuela Homeopática de Venezuela abría un posgrado. La escuela médica homeopática ahí en Caracas estaba en Sarria, la escuela, y me metí, ¿no?
Los primeros 6 meses fueron terribles porque era así como que eso, de lo cuadriculado que estaba en medicina, meterme a nuevos conceptos energéticos y ilusiones y no sé qué, o sea, yo me sentía así como que perdido, ¿no? Incluso en algún momento pensé, mira, esto no es por aquí, yo voy a ver con qué me conecto, ¿no? Como a los 6 meses comienzan como residentes de primer año ya a dejarnos solos con pacientes y me llega un paciente que comienza a alucinar allí, estando en mi consulta, el tipo todo normal y de repente comienza a verse arañas y que se las quitara y no sé qué, ¿no? Yo, bueno, con el protocolo que me he aprendido de atención homeopática, comienzo a repertorizar todo lo que había, etcétera. A lo anoto, me voy con el médico homeópata que estaba de guardia en ese momento para asistirnos en las historias. Repertorizamos, hacemos todo lo que se tiene que hacer con homeopatía, le sale un medicamento que recuerdo que se llama Belladona, me dice que le mande Belladona a tal potencia y que lo cite en un mes. Y yo, este tipo está loco, o sea, ¿cómo yo voy a citar a este señor en un mes, no? Salgo, le doy el récipe, le digo al familiar, yo, mire, lléveselo de ser un viernes. Si usted ve que sigue así, por favor, lléveselo a cualquier emergencia de cualquier hospital donde atienden psiquiatría. Pero, por favor, tráigamelo el lunes. El lunes quiero volverlo a ver, ¿no? Cuando llega el lunes, el tipo transformado, ¿no? O sea, el tipo así, normalito, como que sin nada. Y yo, wow, esta broma como que es verdad, ¿no? Eso me llevó, terminé el posgrado, y haciendo, después en consulta privada, me notaba así la disociación emocional que tenían los pacientes, ¿no? Sobre todo el hecho de, mire, ¿cómo estás? Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Tienes resentimiento contra alguien? No, no, para nada, no sé qué, ¿no? Seguía indagando. Y bueno, ¿cuántos hermanos tienes? Tantos. Bueno, ¿y con tus hermanos cómo te lo llevas? Bueno, con mi hermano mayor, tengo como 5 años que no nos hablamos. Yo le digo, bueno, pero me acabas de decir que no tienes resentimiento. ¿Cómo es eso que tienes 5 años que no te hablas con tu hermano? Explícamelo, ¿no? Entonces sentí allí como que había algo que yo requería, ¿no? En eso vengo a México a una formación que coincidió con el 9/11 y me tuve que quedar varado aquí en México más de la cuenta, ¿no? Bueno, y en eso me voy acá a Ciudad de México, entro al Zócalo porque me enteré que había allí un pasillo que estaban representadas todas las editoriales importantes de México y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, me voy a conocer ese pasillo allí, en el Zócalo, y fui comprando libros y fui metiendo en una cesta, no sé qué, y en eso veo algo que me llama la atención que dice gimnasia cerebral. Agarré, lo metí y me voy para Caracas. Coincidió después, a los meses, el paro petrolero, etcétera, todo lo que sucedió en Caracas, entonces tenía mucho tiempo para leer. Comienzo a sacar libros y veo gimnasia cerebral y comienzo a leerlo y ahí autodidacta hago algunas cosas y noto que en mí hay una diferencia, ¿no? Le enseño a mi esposa, después lo practico con mis hijos y veía cambios, entonces yo, no, esto me interesa, ahí me conecté con Brain Gym Internacional, entonces hice una formación, hice los primeros cursos y eso transformó después en mi vida, o sea, realmente incluso hasta la miopatía ya no lo usaba, ya veía la necesidad que requeríamos como integrarnos, integrar mente, integrar, como decías en la introducción, integrar el cuerpo, integrarnos, aprender a través del movimiento, ¿no? Y eso fue mágico porque me trajo unas satisfacciones personales y profesionales increíbles, con niños, con adultos, con tercera edad, fue algo así bastante interesante, ¿no? Tanto que después decidí, junto con mi esposa, llevar la formación a Venezuela y estuvimos allí por unos cuantos años formando a diferentes profesionales que se querían acercar a utilizar como herramienta gimnasia cerebral o Brain Gym, que es realmente el nombre, ¿no? Brain Gym realmente es un programa de crecimiento personal, puedo decir así, que lo que busca es integrar y reconocer o reconectarte con habilidades que tienes allí dormidas, aunque por tu desarrollo neurológico, sensorial, etcétera, o algún bloqueo que tuviste en una etapa de crecimiento, te bloquearon y se pueden despertar, ¿no? Entonces, mira, tú ves, si me pongo a contarte relatos, que podemos pasar aquí X cantidad de días,
recuerdo en una oportunidad yo di una charla en un grupo, en un centro que estaba allí en Altamira, que se dedicaba a niños con problemas de autismo o con problemas de parálisis cerebral. Y después que di las charlas a padres, como a la semana me contacta una pareja muy dedicada a su hija tenía como 7 años en ese momento, con parálisis cerebral, ¿no? Entonces la chica parapléjica, ¿no? Entonces me la llevan a la consulta y bueno, le explico las expectativas, o sea, qué expectativas traían con gimnasia cerebral y la vi secuencialmente como a la tercera o cuarta consulta me llega ellos emocionadísimos y agradeciéndome, así yo, ok, pero yo no veo nada, ¿no? Yo veo, desde mi opinión, la niña no había un cambio, ¿no? O sea, un cambio así tan considerable para toda la expresión que ellos traían hacia mí de agradecimiento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero explíquenme qué es lo que está pasando, ¿no? Me dice, mire, desde hace una semana comenzamos a dialogar con la niña, ¿no? Entonces yo, ¿cómo es eso, no? Hemos entendido o comprendimos que ella estaba haciendo unos sonidos guturales completamente diferentes a los que venía acostumbrada a hacer, ¿no? Y descubrimos que uno estaba asociado a con deseos de tomar agua y otro era asociado con cuando se hacía popó, ¿no? Y yo, de verdad, sí, sí, mire, y es esto y no sé qué. Al rato la niña comienza a hacer un sonido, ¿no? Entonces, era el de agua. Y le dieron agua a ellos y la niña dejó de hacer el sonido. Y yo, wow, o sea, qué mágico, ¿no? ¿Cómo puede haber estos cambios así que de repente para nadie dice, bueno, la muchacha no camina, la muchacha no habla, la muchacha no es independiente, pero el hecho de que ellos establecieran esa forma de relacionarse con su hija para ellos fue mágico y para mí como profesional, imagínate, fue así como que yo, wow, o sea, que este cerebro con movimientos corporales, y además movimientos asistidos, no eran movimientos voluntarios, ¿no? Sino con movimientos a través que le hacían ellos asistiéndola, o si hubiese esta conexión ahí neurológica para que la niña comenzara a hacer ese tipo de comunicación. O sea, la cosa así, me enamoré de eso, ¿no? Y así cantidad de niños con problemas de escolaridad. Desde un punto de vista neurológico, Luis, ¿qué es lo que crees que tú como médico que hace que la gimnasia cerebral tenga esos efectos, esa integración entre lo somático y lo psíquico? Sí, bueno, cuando la gimnasia cerebral la conectas o haces match con cualquiera de las técnicas que han salido, ¿no? Se complementan, ¿no? Por ejemplo, el cerebro triuno, o sea, cuando lo llevas al esquema de Brain Gene, te quedas asombrado porque entonces hay movimientos que te ayudan a integrar desde la parte reptiliana, hay movimientos que te ayudan a integrar desde la parte emocional, hay movimientos que te ayudan a integrar desde la parte de la neocorteza, ¿no? Entonces, hace match con cualquier cosa, ¿no? Y en esta parte es que a medida que haces movimientos y lo haces de una manera secuencial, no es que voy a hacer el movimiento una vez y ya, ¿no? Cuando haces en secuencia, cuando lo haces en repetición, se crean conexiones neurológicas, ¿no? Esas conexiones neuronales, esas redes neuronales que describen muchas personas dedicadas al estudio de la neurociencia, ¿no? Y al lograr con repetición de movimiento que haya esas conexiones neurológicas, vas a lograr realmente un cambio y un estímulo a nivel de áreas cerebrales que con la regularidad y con el día a día no lo hacemos, ¿no? Uno de los principios o una de las máximas que tiene Brain Gene, en gimnasia cerebral, es que a través del movimiento nosotros logramos a mejorar nuestro aprendizaje. Y ese aprendizaje es un aprendizaje integrado desde diferentes ángulos, ¿no? E involucrando, por ejemplo, si sigo la línea del cerebro triuno, integrando nuestros tres cerebros, ¿no? Luis, en cuanto a la parte de la neuroplasticidad cerebral, eh, ¿cuál es tu visión después de más de casi 3 décadas de trabajo intensamente con estos modelos sobre la integración del cuerpo, el cuerpo como un elemento dinámico que se integra? Generalmente la,
mucho de la concepción nuestra cartesiana ha sido la división entre la mente y el cuerpo, esos constructos que se llama la mente y el cuerpo, pero en el siglo XXI, con toda la información que nos viene de la neuroendocrinología, desde la neurología, todos los avances en tomografía, todos los avances en escáner del cerebro nos está dando una nueva visión completamente diferente del cerebro. Yo recuerdo que cuando Ok. estudiábamos medicina e histología, no sé si recuerdas, ¿te acuerdas de este libro, el Hans de histología? Sí, claro. El Hans de histología nos decía eh, en la edición del 99 que, bueno, que las células del cerebro estaban allí y que listo, una vez que ya estaban formadas, no había más nada que, no sé, que eran estructuras prácticamente rígidas, ¿no? Incluso dentro de la microbiología, el Robert de microbiología, cuando uno empezaba a estudiar la parte de la estructura de las neuronas, esa conexión sináptica también tenía una capacidad de límites, ¿no? Es decir, en la Sí, medida que ibas envejeciendo, ya ibas perdiendo la capacidad para seguir aprendiendo. Sin embargo, nos estamos encontrando con una generación de gente que después de los 50 está corriendo maratones por primera vez, subiendo al level por primera vez, mujeres teniendo hijos después de los 50, gente a los 70 haciendo doctorados, personas haciendo carreras nuevas a la edad de 60 años, personas aprendiendo un instrumento a la edad de 60 años, 65 años sin límite, o gente a cualquier edad aprendiendo un instrumento después de los 50. Es decir, estamos frente a una transformación en cuanto al paradigma de lo que nosotros teníamos basado en nuestra concepción sobre el cerebro. Tú estás en México, y México es un país muy interesante, porque es una frontera, un país que está allí limitando entre dos mundos, entre lo que es Estados Unidos, con toda su cosmogonía y toda su situación tan dinámica, pero también con el resto del continente. Sin embargo, en México hay una cantidad de adelanto y sobre todo porque en México, junto con Argentina y España, es donde hay grandes editoriales que han sido unos grandes traductores del inglés al español, sobre todo las personas que no hablan inglés o no leen inglés. Y dicho esto, te digo por la publicación del libro de Brain That Changes Cell, que traducido al español fue El cerebro que se cambia a sí mismo. Ese libro muy interesante, donde nos da una visión bien completa de un concepto que ya se estaba manejando en neurología hace 10 años atrás, que era el concepto de neuroplasticidad cerebral. El cerebro como algo plástico, que se transforma, desde esa concepción que estamos hablando como médicos, y tú que vienes de un extensísimo trabajo clínico, pero también un trabajo en educativo, entonces una especie de educador médico que has estado moviendo entre esos campos y en la formación. ¿Cómo tú ves el modelo del cerebro actualmente en el siglo XXI? mira, es algo así que nos sorprende, ¿no? El hecho de romper todos estos paradigmas que traemos desde nuestra formación, ¿no? Incluso hay escuelas de medicina que se están abriendo a estos nuevos conceptos, como hay otros que no han cambiado para nada su currículum y siguen todavía con el currículo que de repente tú y yo de neurología, de neurociencia, nos están abriendo una perspectiva de vida y de sí, la neurología y con toda la tecnología que está ahí potenciando todos los descubrimientos que se están haciendo con respecto a nuestro cerebro, es increíble, ¿no? El hecho de, incluso hay teorías de que nuestro cerebro aprecia toda la información de una forma holística, ¿no? Y es así como que o sea, no es un área nada más la que se estimula a la hora de recibir alguna algún estímulo, valga la redundancia, sino que son varias áreas las que se conectan, es una forma de ver, el cerebro ve o aprende de una manera holográfica, ¿no? O sea, hay cantidad de teorías que se están creando y saliendo al mundo que son, o a la parte médica, que remueven muchos cimientos de nuestra formación como médicos, ¿no? Y estar abierto a todos estos cambios interesantes, no solo
a nivel profesional, sino también a nivel, como decías, educativo, ¿no? Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos como médicos o como especialistas de salud es educar, ¿no? Y no solamente esa hegemonía que teníamos de que éramos una autoridad y que teníamos, estábamos allá altísimos, ¿no? Con un ego muy alto y o sea, lo que decíamos nosotros era determinante, ¿no? Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice que realmente no podemos luchar o cambiar el diagnóstico, pero el pronóstico sí. Y el pronóstico se cambia buscando alternativas, buscando diferentes prácticas o técnicas que están apareciendo y que si las pruebo y me funcionan, ¿por qué no hacerlas, no? Entonces, sí, el cerebro nos sorprende cada rato y a los especialistas en esto, me imagino wow, salen tantas teorías, que si las neuronas en espejo, que si la poda de neuronal, etcétera, una cantidad de cosas que tú dices, wow, o sea, ¿cómo se come eso, no? Y cómo hago esto, ¿no? ¿Cómo me integro, ¿no? Y volviendo al tema de la neuroplasticidad cerebral, lo importante, una de las cosas que tenemos que tener nosotros como hábito es la repetición, ¿no? Y la neuroplasticidad funciona a través de la repetición, o sea, no es que yo voy a hacer algo, nosotros estamos acostumbrados a que ante cualquier malestar, cualquier cosa, dame la pastillita que me quite esto, ¿no? Y no me involucro. Por ejemplo, en gimnasia cerebral en Brain Gym te tienes que involucrar y tienes que hacerlo. Incluso hay especialistas en Brain Gym que dicen que un movimiento, dos movimientos de Brain Gym tienes que repetirlo por lo menos o hacerlo durante 6 semanas y hacer repeticiones, varias repeticiones al día para ver el cambio, ¿no? Y notar el cambio. Si no lo haces así, probablemente no te vas a dar cuenta tú ni vas a hacer conciencia de la transformación que estás teniendo a través de estas herramientas que son fáciles, son sencillas, incluso puede ser hasta divertido realizarlas. O sea que esta conversación me lleva a un concepto sobre el tema de las prácticas. Una práctica es una actividad que realizamos a diario, son rituales. Sí. Entonces, nosotros los seres humanos vivimos llenos de rituales y prácticas a lo largo de nuestra vida. Y precisamente esa capacidad de estar continuamente haciendo prácticas, el tipo de prácticas que vamos teniendo en nuestra vida determina mucho de nuestra calidad de vida. Por ejemplo, voy a traducir muchísimo más específicamente lo que quiero decir. Ver televisión es una práctica. Claro. Tocar un instrumento es una práctica. Tomar café todos los días a la misma hora viendo el mismo programa de televisión o radio mientras haciendo algo es una práctica. La violencia es un tipo de práctica. El estar continuamente haciéndote preguntas es un tipo de práctica. Y eso obviamente, mientras más practicamos, basta ver una persona que está aprendiendo un instrumento, la cantidad de veces que tienes que practicar para lograr la nota. ¿Qué tipo de prácticas tú recomendarías a las personas que nos están escuchando, por ejemplo, para aumentar la creatividad? Y si es posible, ¿tienes algún ejercicio allí a la mano, sencillo, que pudiera servirnos, por ejemplo, para usar la creatividad, para desarrollar nuestra capacidad de ser creativos ante el mundo? O sea, hay ejercicios que nos pueden ayudar a ser creativos, ¿no? Pero se particularizan. Cuando utilizamos Brain Gym, gimnasia cerebral, se busca mandar aquellos ejercicios que requerimos individualmente, ¿no? Como individualizados y personalizados, ¿no? Porque dentro del esquema de Brain Gym, lo que te comentaba hace rato era, hay ejercicios que están relacionados para ayudarnos a la parte reptiliana, ¿no? A la parte de sobreenfoque o subenfoque. Porque puede ser que yo no soy creativo porque yo estoy viendo el detalle, ¿no? Y estoy sobreenfocado
y como que la metáfora de que estoy viendo el pino, pero no estoy viendo el bosque, ¿no? Y hay Ujú. aquellos que de repente ven el bosque, pero se pierden la oportunidad de ver detalles en el pino, ¿no? Y entonces, dentro de la creatividad, dentro de esa habilidad que todos tenemos, todos somos creativos y todos manejamos la creatividad de alguna forma, cuando estamos haciendo algún trabajo personalizado, entonces los ejercicios que se indican son personalizados, ¿no? Pero entonces, supongamos que a lo mejor yo quiero ser creativo, conversando, hablando, ¿no? Yo quiero esa facilidad de palabra y esa facilidad que me, así como tú eres, ¿no? Que tienes esa forma de hablar y de fluidamente, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto y gracias a, a Paul Davidson, el creador de Brain Gene, él descubrió que hay una asociación entre los gemelos, la pantorrilla, o como lo dicen aquí en México, el chamorro, con la parte del habla, ¿no? Y con esa parte de Broca. Entonces hay una asociación que todavía hay neurólogos que están asociados a la parte de Brain Gene haciendo el estudio a ver cómo es neurológicamente hay esa conexión, ¿no? Entonces hay un ejercicio que es muy fácil hacer. Un ejercicio que pudieras hacer, que pudieran vernos en cámara, por ejemplo, de lateralidad del cuello, porque yo recuerdo que yo hice un taller contigo cuando estaban en Sí, Caracas, que pudieran ver las personas. ok, podemos hacer uno y te puedo acompañar que lo hagas. Siempre Claro. cuando hacemos Brain Gym y cuando hacemos gimnasia cerebral, llevamos a la persona a tomas de conciencia, porque si no hay una toma de conciencia, realmente no hacemos nada. O sea, es así como que, no sé, tomé agua tuki tuki y no saboreé el agua, ¿no? Entonces, vamos a hacer uno que nos va a ayudar, o sea, este movimiento está asociado o ayuda a la atención auditiva. E incluso lo podemos hacer en momentos donde quiero recordar algo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me llega la palabra, ¿no? Entonces, te voy a pedir, el movimiento se llama gorra de pensar, es muy fácil hacerlo. Entonces, como actividad previa, te voy a pedir que gires tu cabeza hacia la derecha y vas a ver hasta dónde cómodamente puedes girar sin forzar nada y vas a establecer un límite visual, o sea, vas a tomar una referencia visual. Entonces, tomas aire, botando aire, giramos a la derecha y vemos hasta dónde es cómodo girar. Regresamos al centro y hacemos lo mismo con la izquierda. Tomo aire, botando el aire, giro a la izquierda y veo hasta donde me es cómodo y regreso. Ya con esas dos referencias que tienes de comodidad de girar el cuello, te voy a invitar a que coloques el dedo índice y el medio de cada mano detrás de la oreja. O sea, aquí en la parte alta y aquí. Y Ujú. ahora con el pulgar vas a comenzar a abrir el pliegue de la oreja, el reborde allí de nuestra oreja, y vamos a ir dando un masaje, masajeando, dirigiendo los dedos hacia el lóbulo de la oreja, que es aquí donde van los aretes, donde muchas personas se perforan para ponerse aretes. Volvemos otra vez arriba y volvemos a masajear. Vas a ir notando que la oreja se te va a poner caliente, se te está enrojeciendo y puedes incluso escuchar la fricción de tu piel con piel, ¿no? La piel de la oreja con la piel de tus dedos. Y volvemos una tercera vez y repetimos el movimiento. Respirando, botando, oyendo allí la fricción de tus dedos. Ok. Llegamos al lóbulo, soltamos. Entonces ya hicimos una actividad previa, hicimos el movimiento, este movimiento se llama gorra de pensar, y ahora vamos a hacer una actividad posterior que va a ser la misma que hicimos al principio. Entonces te voy a invitar que tomes aire, botando el aire vas a girar a tu derecha y vas a ver hasta... Una vez hecho el movimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a repetir la actividad previa. Vas a tomar aire, vamos a girar hacia la derecha y notas qué pasó con esa referencia visual que estableciste previamente. Volvemos al centro y ahora tomamos aire, botando aire, giro a la izquierda y veo otra vez qué pasó con la referencia visual y regreso al centro.
¿Notaste algún cambio? Sí, más relajación. Sentí más Más relajación. en el Cuando cuerpo. dices más relajación, en la referencia visual que pasó, ¿te mantuviste con la misma referencia? ¿Fuiste más atrás? Fui ¿No más pudiste atrás. pasar? No, fui más ¿Fuiste atrás. más atrás? Ok. Entonces, fíjate, es un movimiento que incluso puedes usar después de estar varias horas al frente del computador o al frente del celular, Ujú. para relajar tu cuello, o cuando sientas tensión en el cuello, es una indicación que puedes hacer. Agarras y te masajeas tus orejas tres veces como mínimo. Si requerirías más tiempo, lo puedes hacer y vas a notar cómo se va a relajar tu cuello y vas a tener esa flexibilidad. Eso va a aumentar la irrigación a nivel cerebral, etcétera, de sangre, y bueno, va a ayudarte en lo que requieras en el momento. Interesante, fíjate, con una pequeña cantidad de cuidados, de autocuidados, ¿sí? Sobre todo que me llama la atención, Luis, y una de las razones que me convoca esta conversación contigo es que las personas que menos se cuidan son los profesionales de ayuda. Sabes que los profesionales, lo sabes porque eres un estudioso del tema, mueren generalmente 10 años antes que la mayoría de que otras carreras de no Sí, ayuda. Estoy así es. hablando de educadores, trabajadores sociales, estoy hablando de médicos, enfermeras, estoy hablando de todo aquel que se dedique a ayudar a otros como profesión. Y yo creo que una de las cosas que ocurre es que vamos perdiendo en ese enfoque de ayudar a otros y de estar metidos en los otros, nos cuidamos muy poco con la alimentación, con la hidratación, con el ejercicio, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? bueno, uno de los movimientos de Renjin es tomar agua, ¿no? Y además no es tomar agua, sino sorber agua. Porque regularmente cuando nosotros tomamos agua es eso, tuki tuki, casi una conexión directa con el estómago, ¿no? Sorber es diferente, o sea, tú tomas agua, la saboreas, es así como cuando te estás tomando cualquier bebida espirituosa ¿Y que recuerdas los la... gatos? Sí. Entonces, eso, saborear el agua, o sea, absorberla poco a poco, e incluso puedes hacer ese movimiento de Brenjin que se llama tomar agua, lo puedes hacer como un test de cuán estresado puedes estar ante cualquier situación que vayas a hacer, ¿no? O cualquier actividad que vayas a hacer o que estés realizando. Si te sientes estresado, tomas agua y el agua no te pasa así como que fluido, no sientes como que el agujero allí de tu garganta más Interesante. abierto, ¿no? Puedes hacer cualquier movimiento de brain gym y vuelves a tomar agua y notas cómo hay esa fluidez realmente al sorber el agua. Hay una secuencia que se llama PACE, que es un acrónimo de positivo, activo, claro y energético. Si alguna de las personas que vean este programa les interesaría eso, pueden escribirme a uno de mis email, que es en movimientoven@gmail.com, y le puedo pasar un PDF donde se describen los 4 movimientos y la forma de realizarlo. Y es uno de los protocolos que podemos usar a diario y repetirlo varias veces al día. Y uno nota realmente conexión, integración, relajación. Niños de 5 años hacen esa secuencia de 6 años y le preguntas cómo te sientes después de haber hecho la secuencia, después de hacer toda la secuencia de movimientos, te dicen relajado. ¿Ok? Entonces, si un niño tiene esa percepción de que cambió algo y su cuerpo está relajado, imagínate uno como adulto, ¿no? Magnífico. Luis, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar hoy contigo. De verdad fue bien interesante por la posibilidad de tocar este tema de lo somático, la inteligencia somática en el cuerpo, como el despertar la inteligencia somática que está allí, que es Sí. sabia. Somática, sensorial, ¿no? O sea, saber que nuestro cerebro depende de los estímulos que le estamos mandando a través de lo que veo, a través de lo que oigo, huelo, toco, saboreo, ¿no? Entonces, eso nos invita a que, ok, yo quiero que mi cerebro esté estimulado
por aquellas cosas que realmente me nutran, me hagan sentir rico, me hagan sentir saludable, etcétera, ¿no? Entonces nos lleva desde una manera muy sencilla a hacer conciencia de que yo puedo generar cambios en mí, sí, con repeticiones muy breves, además muy divertidas, incluso yo puedo hacer intervenciones en cualquiera de los movimientos de Brain Gym y adaptarlos a mi capacidad, a mi capacidad física. No es algo así que tienes que hacer un movimiento estricto o preciso, sino mira, estás en esta condición física y tú puedes comenzar a hacer repeticiones de algún movimiento y vas a notar que se van generando cambios en tus habilidades para realizar el movimiento y además un impacto en aquellas habilidades que quieres desarrollar. O sea, por ejemplo, no sé, Messi o no sé, cualquier futbolista ahorita, o sea, ellos nacieron con una habilidad, pero esa habilidad la tuvieron que desarrollar a través de prácticas, ¿no? Y Claro. ellos, así como Messi desarrolló su habilidad en fútbol, él no está inventando el fútbol existió desde antes, ¿no? ¿Qué hizo él? Él con técnica, con un coach que lo ayudaba, con repetición de movimientos, etcétera, logró hacer lo que está haciendo, las maravillas que está haciendo a través del fútbol. Y así esa capacidad lo tenemos todos, lo que tenemos un cerebro, lo que tenemos que ayudar a estimularlo, ¿no? Y en esta sociedad tan estresante, nosotros nos dejamos envolver y desarrollamos muchas cosas a través del estrés. Brain Gym nos invita a un aprendizaje libre de estrés. Cuando yo aprendo libre de estrés, entonces esas conexiones neurológicas son así como que, wow, fluidas, ¿no? Y cada vez quiero más y cada vez voy un poquito más preciso en un movimiento, en una actividad, puedo integrar cosas, tengo ese contacto directo, eso que invitan muchas filosofías de vivir aquí y el ahora. Es realmente a través de esa conexión a saber que mi oído me puede ayudar a estimular mi cerebro, mis ojos, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, lo que saboreo, ¿no? Y si tengo esa conciencia, entonces, wow, qué calidad de persona voy a ser y cada quien que se vaya desarrollando y vaya desarrollando habilidades va impactando el entorno y el entorno va a cambiar y todos vamos a cambiar. Magnífico. Luis, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti por permitirme este espacio para hablar de algo que me apasiona y algo que transforma vidas. Así es, los que quieran contactarse con Luis Aguilera, que está allá en México, DF, Ciudad de México. Bueno, vamos a dejar en la entrevista los links y las conexiones para que se conecten para referencias o cualquier pregunta que quieran hacerle posterior a la entrevista. Así que muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias a ti, aprecio tu tiempo y sigue allí creando estas grandes cosas y este despertar de conciencia que haces con cada uno de tus programas. Bueno, Gracias. abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho. Igual.